cómo debemos manejarnos en medio de la crisis. Y leo, dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? El mundo ha pasado recientemente por temblores intensos, aquí en Puerto Rico lo hemos experimentado, huracanes devastadores, una alza en la inmoralidad de la sociedad, donde a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Y como si fuera poco, una pandemia, próximamente, lamentablemente, a lo mejor a convertirse en epidemia en nuestro país, Dios no lo permita, acerca de esta enfermedad, de este virus llamado COVID-19. Y es común que nuestra generación, nosotros, que no hemos experimentado absolutamente nada de esto anteriormente, décadas atrás, pues que estamos tan cómodos y gozamos de tantas comodidades, reaccionemos indebidamente ante estas situaciones. Y a esto me refiero a la ansiedad. La ansiedad se ha disparado, muchas personas tienen ese padecimiento y con estas situaciones pues ya ahora se le ha agravado no tan solamente la ansiedad, sino también el preocuparse, estar siempre preocupado por todo y unirse también a la histeria colectiva que nada beneficia al problema, sino todo lo contrario lo está empeorando. En estos momentos el mundo está pasando verdaderos momentos de prueba. Y somos nosotros los creyentes que muchas veces reaccionamos de manera indebida y nos debemos hacer varias preguntas. ¿Cómo yo actúo en medio de la crisis? ¿Qué podemos nosotros aprender a través de todo lo que nosotros hemos y estamos pasando y que a lo mejor, como la Biblia dice en Mateo capítulo 24, también experimentaremos? ¿Cómo nosotros actuar en medio de la crisis? Lo cierto es que siempre ha habido épocas de crisis. Esto no es nuevo. Si usted busca en la historia, hay unos datos muy interesantes donde nos dice de epidemias, de pandemias que han existido, de grandes terremotos, de huracanes devastadores, de inmoralidad en la sociedad. Así que no es nuevo. Cuando nosotros vamos al contexto bíblico, también podemos recordar la sequía en tiempos de José. Hubo una gran sequía, no había alimento y tenían que transportarse e ir a buscar el alimento. Recordemos la viudez de Ruth y Noemí. También podemos recordar la traumática experiencia de Job. Así que no es nuevo lo que nosotros estamos pasando. Nosotros debemos concentrarnos en lo que la palabra de Dios nos dice en medio de cualquier situación. Pero antes de ir y pasar directamente al pasaje, déjame definir el término crisis. Crisis es una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso, una situación difícil de una persona o una cosa. Así que, dado a esa definición, podemos llegar a la conclusión que nosotros estamos en tiempos de crisis. Son tiempos nuevos para nosotros. Pero si nosotros vamos a la Escritura nos sirve como refrigerio espiritual para nuestras almas en tiempos de crisis. Y no podemos olvidar que este texto que acabo de leer y que vamos a estar estudiando se encuentra en el Evangelio de Mateo. Y el propósito del Evangelio de Mateo es presentarnos a Jesús como el Mesías. Por eso relaciona las sanidades que el Señor hace con la divinidad y el cumplimiento de Isaías capítulo 53 versículo 4. Aquí se presenta un milagro que está relatado en los otros dos evangelios sinópticos que tienen material en común y que es muy conocido en el pueblo cristiano, que es Jesús calma la tempestad.
Jesús calma la tempestad. En el pasaje anterior, al verse Jesús, dice la Escritura, rodeado de grandes multitudes, ordenó pasar al otro lado. Es muy importante que usted, esa expresión, ese decir, ese dicho de nuestro Señor Jesucristo lo tenga en mente. Él dijo pasar al otro lado, por lo que se embarcó junto con sus discípulos en lo que se conoce, y Mateo lo describe como el mar de Galilea. Pero en el pasaje paralelo de Marcos se le agrega la variante de que otras barcas le siguieron, como en Marcos capítulo 4, versículo 36, que dice, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Así que esta escena tiene lugar en lo que se conoce como el mar de Galilea, el cual tiene 20 kilómetros de largo de norte a sur y 14 kilómetros de ancho de este a oeste. Y el mar de Galilea es bastante pequeño y realmente no es un mar, sino un lago. Por eso Lucas, que ha navegado y ha ido y fue a muchos lugares del mundo, los visitó, no lo llamaba mar, sino que siempre lo llamó lago. Y es aquí donde el Señor iba a probar a sus discípulos por medio de una gran tempestad. Es aquí donde nos vamos a dirigir en la mañana de hoy. Yo quiero que nosotros veamos en primer lugar la crisis. La crisis. ¿Cuál fue la crisis que experimentaron los discípulos según el texto bíblico? No la que usted está experimentando, esa vamos a llegar a las aplicaciones, sino la crisis que experimentaron ellos en ese momento. Y dice el texto, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Esa expresión, una gran tempestad o una tempestad tan grande, es una mega tormenta. No fue pequeña, fue una mega tormenta. Y tenemos que entender la geografía de ese lugar. Y se debe, ¿por qué ocurría esto y por qué eran tan violentas estas tormentas? Se debe a que al oeste hay colinas y valles y barrancos. Y entonces cuando el viento sopla frío del oeste, estos valles y cauces actúan como abanicos gigantescos que provocaban fuertísimos vientos. O sea, que las tormentas del mar de Galilea se producen y se producían repentinamente y violentamente, de una manera totalmente impredecible. Y a la vez, nosotros tenemos que notar que 4 de estos discípulos eran expertos en navegación y estaban atemorizados. Así era la magnitud de esta tormenta. Y esto fue lo que pasó en estos versículos, que tratando de cruzar al otro lado, de repente se levanta una gran tormenta que amenazaba con destruir, obviamente, la barca, pero también con destruir sus vidas. Por lo tanto, la fuerte tempestad estaba poniendo sus vidas en peligro. Ellos vieron, sintieron, experimentaron el oleaje, el gran viento y temieron por sus vidas. Pero el Señor está utilizando este evento, esta crisis, para probarlos, porque el Señor le dice, vamos, pasemos al otro lado. Él sabía, porque Jesús, obviamente, como nosotros lo conocemos y como la Biblia lo describe, es Dios. Él sabía que eso iba a ocurrir. Pero ¿por qué el Señor lo hace? ¿Por qué el Señor lo permite? ¿Por qué el Señor, sabiendo que eso iba a ocurrir, no retardó su salida hasta que eso ocurriera y fuera luego de mañana o en otra ocasión donde la tormenta ya no estuviese? ¿Por qué? Bueno, porque el Señor está utilizando ese evento y utilizó ese evento para probarlos. Cuando nosotros hablamos de prueba, la Biblia muestra cómo el Señor nos envía pruebas, muchas ocasiones, para fortalecer nuestro carácter. Pero cuando uno prueba algo, se hace para probar su calidad. Cuando usted trabaja en una fábrica, antes de sacar un producto, ese producto tiene que pasar por lo que se llama prueba
de calidad, a ver si el producto salió bien. Quality control, como se llama en muchas fábricas. Es saber si nosotros, lo que ustedes producieron, en efecto sirve. Y hay una persona encargada de monitorear para ver si ese objeto, eso que está la fábrica haciendo, obviamente cumple con los requisitos para luego sacarlo al mercado. En este caso, el Señor estaba probando su fe, estaba probando su carácter, estaba probando en dónde estaba su fe puesta, cimentada, y cómo estaba su carácter. Eso es lo que el Señor está haciendo aquí. Y es, hermano, en los momentos difíciles que las personas demuestran lo que realmente son. Cuando nosotros vemos esto, podemos llegar a una conclusión de que Dios no busca nuestra comodidad, sino que nuestro carácter sea desarrollado. Y en estos momentos difíciles, como fue en aquel momento donde luego vamos a ver cómo ellos abruptamente despertaron a nuestro Señor Jesucristo, nosotros sabemos que son los medios o los tiempos de crisis que las personas sacan o lo mejor o lo peor de ellos. En medio de esta crisis que nosotros estamos viviendo, se ha visto muchos que se autoproclaman cristianos hablar más del virus que de Jesús y su evangelio, y darle esa contraparte que necesita la humanidad. El Señor está en control de todo. El Señor tiene un propósito. Y en vez de aliviar la histeria colectiva, lo que hacemos es entonces agravarla. Somos nosotros, el pueblo de Dios, que demostramos en los momentos difíciles como el que estamos viviendo, que nuestra esperanza, que nuestra fe está cimentada en la roca, y que sabemos que esa roca se llama Jesucristo. No podemos seguir siendo partícipes de la ola de este mundo. Tenemos que nosotros ser prudentes, tomar las decisiones que el gobierno nos sugiere y aún nos dicta, pero debemos nosotros siempre, por todos los medios, llevar el mensaje del evangelio, de la esperanza que se encuentra en Cristo, porque el cielo no es este mundo. El cielo nos espera con nuestro Señor Jesucristo. Allí se va a completar nuestra felicidad. Por lo tanto, yo tengo que hablar de eso, tengo que apuntar hacia eso. Pero, mis queridos hermanos, muchas veces sacamos a la luz realmente quiénes somos. Debemos aprender que las adversidades que vienen a nuestra vida no son producto de la casualidad, no son producto de la mala suerte, como muchas personas dicen. ¿Qué mala suerte tenemos? Terremoto, huracán y ahora esto. No es producto de eso. Dios es un Dios soberano y tiene control absoluto de todo. Y por ser cristianos, si usted se está preguntando, por ser cristianos no estamos libres de pruebas. Este virus no pregunta qué clase social eres, ni si eres cristiano o no. El pasaje aquí dice que Jesús, en medio de la gran tempestad, dormía. Obviamente nuestro Señor Jesucristo, manifestando su humanidad en estos momentos, había venido de sanar, de predicar, estaba cansado como nos agotamos todos, y Él tranquilamente se acuesta en la barca, pero en medio de la gran tormenta. Así que aquel que podía hacer algo estaba tranquilo y durmiendo. Imagínense entonces la escena donde la circunstancia de esos discípulos, donde lo que le rodeaba era el mar embravecido, los vientos. Ellos decían: aquí, hasta aquí llegamos, no hay futuro, hasta aquí, no, esto nos va a costar la vida. Cuando miran a aquel que podía hacer algo, estaba tranquilamente durmiendo. ¿Cómo usted cree que se sintieron los discípulos? Porque parecería que al Señor Jesucristo no le interesaba lo que estaba ocurriendo en la barca. Y yo les hago una pregunta: ¿se ha sentido así? Como que, ¿será que el Señor se acostó a dormir? ¿Será que Dios se acostó a dormir y dejó que esto se descontrolara? No, hermano. Eso nunca es así, lo vamos a ver en la secuencia del texto. Así que vayamos
a nuestro segundo punto, la reacción en medio de la crisis. Ya vimos la crisis que tenían ellos, obviamente una gran tormenta, una mega tormenta, una gran adversidad, estaba amenazando sus vidas. Y nosotros sabemos la crisis que estamos pasando, el mundo entero. Y eso le podemos añadir las pequeñas crisis y los pequeños problemas que ya teníamos antes. Pues se agravan, esa es la crisis. Ya la identificamos. Ahora veamos la reacción en medio de la crisis. Y dice el pasaje, vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. La pregunta que yo le tengo que hacer para que usted reflexione es cómo usted reacciona cuando pasa por una crisis. Vamos a incluir esta crisis, cómo usted está reaccionando. Es bien importante que usted en su hogar medite y reflexione de cómo usted está reaccionando ante esta crisis. Sabemos, hermano, que al estar mucho tiempo en nuestros hogares, todo el día en nuestros hogares, hacemos variedad de cosas, pero terminamos muchas veces en las redes sociales. Y son las redes sociales las que muchas veces dictan la pauta o dictan cómo nosotros debemos vivir. Muchas veces son las redes sociales que por ahí se filtran noticias que son verdaderas, pero qué extraño que no al mismo tiempo no pasan otras noticias positivas que están ocurriendo, sino que simplemente está abrumando las redes sociales con noticias negativas. ¿Cómo usted reacciona? ¿Se une a eso? ¿Se frustra? ¿Comienza usted también a comentar, a hablar, a llamar a personas por los WhatsApp que la cosa está mala? Ellos reaccionaron despertando a Jesús para que hiciera algo. Y aquí hay algo interesante. Por lo menos en este punto ellos sabían que el único que podía hacer algo era Jesús. Fíjense que ellos no se buscaron mutuamente. ¿Qué tú puedes hacer, Pedro? ¿Qué tú puedes hacer, Juan? No. Sino que ellos todos apuntaron hacia Jesús. Obviamente muestra algo. Pero se dice en el original que lo levantaron de mala gana. Como si al Señor no le interesara su vida. Como si el Señor plácidamente estuviese durmiendo sin importarle lo que sus discípulos estaban padeciendo. Así que ellos acudieron a Jesús. ¿A quién buscas en tiempos de crisis? ¿A quién buscas? ¿Realmente estamos sumergidos en la palabra como deberíamos estarlo más en estos tiempos? ¿Realmente hemos doblado rodillas y hemos clamado a Dios? ¿Realmente hemos agrupado a nuestra familia para orar y pedirle a Dios que nos ayude, que nos fortalezca y que tenga misericordia? Porque Él es el que tiene la última palabra. ¿A quién buscas en tiempos de crisis? ¿Oras a Dios? ¿O descansas en tus habilidades para salir de ella? Hermano, es un momento para evaluarnos como creyentes en cómo nosotros estamos reaccionando. Estas situaciones nos quitan todo el orgullo, nos quitan toda autosuficiencia y sirven para atraernos al trono de la gracia. Estas situaciones nos dejan ver qué frágil somos. Querido hermano o amigo que me escuchas y que no asistes a una iglesia, que no has tenido un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, esta crisis muestra lo frágil que eres, aunque usted no lo quiera creer. En un segundo, usted puede partir de este mundo y encontrarse con la eternidad. ¿Usted realmente ha evaluado? ¿Realmente usted ha pensado lo frágil que somos? Que desde Asia ya hasta el mundo, por medio de la globalización, está este virus y está acabando con miles de personas. El virus apenas ni se ve. Por eso nosotros no podemos ver al enemigo en este caso. Y por eso hay que taparnos. Por eso hay que utilizar guantes. Porque no se ve. A una persona estando contagiada puede estornudar y se queda en el aire por varias horas y nosotros no lo vemos. Y eso que no vemos nos puede quitar la vida.
El cielo no es este. El paraíso no es este mundo. Así que yo quiero que usted también evalúe aquellos que todavía no han conocido a Cristo para que hoy lo puedan conocer. Esto es un asunto de vida o muerte espiritual. Esto es un asunto serio. Así que ellos reaccionaron buscando a Jesús, pero de mala gana. Señor, levántate. Ahora esto nos lleva a nuestro tercer y último punto. Lo que nosotros aprendemos de la crisis. Él les dijo, dice el texto, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Esto es interesante porque el mayor peligro no era el viento, no eran las olas, sino la evidente incredulidad de los discípulos. Nuestros mayores problemas están en nosotros, no en nuestro entorno. Mientras sigamos nosotros viendo los problemas afuera, los trataremos de resolver, se resolverán con el tiempo, pero todavía el mayor problema, que es nuestro pecado, no lo resolvemos. Hombres de poca fe. El Señor le había dicho, antes de iniciar, antes de comenzar la travesía, unas palabras que le dije al principio, que tuvieran en cuenta. Pasemos al otro lado. Eso fue lo que le dijo. Eso tendría que haber sido una garantía para ellos, porque lo que aprendemos desde Génesis, capítulo 1, es que lo que Dios dice, se hace y es bueno. Por lo tanto, no había por qué dudar. Si el Señor dijo, pasemos al otro lado, es que iban a llegar. Entre ellos tenía que haber, aunque sea uno, que tuviese fe y le pudiera recordar a los demás. Mira, el Señor nos dijo que íbamos a pasar, esto va a pasar, tranquilo. Pero ninguno se acordó de esas palabras. ¿Sabe por qué? Porque ellos se dejaron llevar por sus sentimientos y emociones, en lugar de la palabra del Señor. Y una tendencia que realmente es muy frecuente en el cristianismo de nuestros días. Nos dejamos llevar por nuestras emociones. Nos dejamos llevar por lo que dice la gente, pero no por lo que dice nuestro Maestro. No por lo que dice nuestro Dios. Y eso le pasó a ellos. Ellos se le había olvidado cuando el Señor le dijo, pasemos al otro lado. Pero aquí aprendemos varias cosas y yo quiero que usted preste atención. Lo primero que nosotros aprendemos de este pasaje es que las crisis nos dejan ver en dónde está cimentada nuestra fe. Son las crisis donde nos dice en dónde estamos parados con respecto a la fe, en dónde está cimentada. Se escucha mucho y a lo mejor usted, uno que nos escucha o nos ve por los medios de comunicación, es aquellos que dicen lo importante es tener fe. No, lo importante no es tener fe, lo importante es dónde yo deposito mi fe. Porque realmente tener fe en quién, tener fe en doctores, en que saquen la vacuna, pero todavía llevamos meses y no la han sacado. Posteriormente la sacarán o harán algo. Pero no, yo deposito mi fe en uno que tiene control absoluto. Yo deposito mi fe en aquel que salvó mi vida. Yo deposito mi fe en aquel que vino a vivir la vida que usted y que yo debimos vivir y no vivimos. Y aquel que murió en la cruz del Calvario por nuestro pecado. Es aquel que resucitó al tercer día y ascendió 40 días después y se encuentra a la diestra del Padre intercediendo por nosotros y que prometió que un día volverá por su iglesia. Es en Él donde yo deposito mi fe. Es la roca inconmovible que se llama Jesucristo. No en las cosas pasajeras de este mundo. Por eso, en este jamaquión, si se puede así decir, que nos ha dado este mundo y que Dios ha permitido por una razón precisa, que lo encontremos a Él y que nos volvamos a Él. ¿Dónde está cimentada nuestra fe? En segundo lugar, las crisis nos dejan ver cuán fuerte es nuestra fe en Dios. Y ahí fue donde los discípulos estuvieron mal. No es simplemente dónde está cimentada, porque el pueblo cristiano, su fe está cimentada ahí. Ahora muy bien, ¿en cuán fuerte es mi fe? Es inconmovible, por cualquier cosa nos meneamos, por cualquier cosa nos desesperamos, o somos de aquellos que ante las noticias de esta enfermedad propagándose o de otras noticias malas, actuamos con fe en Dios.
y podemos nosotros comunicar esa fe que tenemos a otras personas. Por eso, en segundo lugar, las crisis nos dejan ver cuán fuerte es nuestra fe. Usted puede estar escuchando, querido hermano, y usted tener una fe débil. Cualquier cosa lo jamaquea, cualquier cosa lo conmueve. Y nosotros sabemos que ante noticias desesperantes en esta humanidad, nosotros no podemos tener temor, pero no podemos dejar que el temor se apodere de nosotros. En tercer lugar, aprendemos que es normal sentir temor en medio de la crisis. Lo que no podemos dejar es que ese temor nos controle como hizo con los discípulos. No podemos dejar que el temor se apodere, nos controle. Sí, hermano, cada uno de nosotros reconoce la fragilidad de la vida y cada uno de nosotros tiene una tendencia de preocuparse por lo que ocurrirá en el mañana. Pero hermano, nosotros no podemos por ninguna razón, ninguna circunstancia, dejar que ese temor se apodere de nosotros y no nos deje caminar, no nos deje funcionar. En cuarto lugar, que Dios está en control de todas nuestras crisis. Esto es bien importante porque Él es soberano. Aún Él estando durmiendo, Él sabía lo que estaba ocurriendo. Él tenía control porque ninguno pereció, ninguno murió. La barca no se destruyó, por lo tanto, Él tenía control. No sabemos el tiempo prolongado, lo que duró la tormenta, pero sí sabemos que el Señor en esos momentos, lo que duró esa tormenta, el Señor lo guardó en medio de ella. Porque no estamos hablando que uno se cayó y se ahogó, no estamos hablando que la barca se destruyó y tuvieron que salir nadando o otros los tuvieron que rescatar. Estamos hablando que el Señor, aún estando durmiendo, Él lo guardó. Y a veces no nos fijamos en esas pequeñas cosas que el texto mismo no dice, pero que están ahí. Se infiere de que el Señor lo guardó en medio de ese lapso que no sabemos cuánto duró, porque ninguno murió. Ellos sí se desesperaron, ellos sí despertaron a Jesús. Pero el Señor, cuando le dice hombres de poca fe, dice que levantándose, reprendió los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres, los discípulos, se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Nuestro Dios tiene control de todas nuestras crisis, de todo el mundo, de todo lo que ocurre en el universo entero. Dios tiene control porque Dios es soberano. ¿Y sabes qué? Él quitará la crisis cuando Él crea que es oportuna o cuando Él entienda que es necesario quitarla. Él lo hará. Mientras tanto es buscar el crecimiento. Mientras tanto es ver estas cosas y decir, ¿qué tú quieres hacer con mi vida individual, Señor? En mi vida personal es acercarme a ti, pedir perdón por mis pecados. ¿Qué tú quieres hacer con mi familia? Volver a amarte como familia. ¿Qué tú quieres hacer como iglesia, Señor, en medio de esta crisis? ¿Qué quieres despertar en nosotros y comenzar a trabajar en esa vía hasta que el Señor decida quitar esta crisis? Pero yo les tengo que decir, vendrán otras personales, vendrán otras malas noticias que usted experimentará, enfermedades, muerte de familiares, porque nosotros estamos de crisis en crisis, de prueba en prueba. Es la realidad. Pero el Señor tiene control de cada una de ellas. Y el Señor tiene control de lo que está ocurriendo en nuestra isla y en el mundo entero. El Señor tiene control. Lo bueno de saber que aún en los momentos difíciles y aún a pesar de las crisis, Dios tiene control, siempre. Y por último, aprendemos sobre el poder de nuestro Salvador. Solo con reprender la tormenta, todo inmediatamente se calmó. Es increíble. Solo con reprenderla. Lo que dice, y la idea del original es que tan pronto él reprendió la tormenta, se hizo bonanza inmediatamente. No fue
como nosotros conocemos que cuando ya la nube o la tormenta se va distanciando segundo a segundo, minuto a minuto, la cosa como que empieza poco a poco a calmarse. Ya la lluvia comienza a ser con menos potencia, ya los vientos comienzan a ser menos fuertes y poco a poco las nubes, si usted mira al cielo, se van distanciando, se van moviendo por esa brisa. Y hasta que ¡pum!, se hace todo sereno. No. Aquí fue inmediatamente. Cuando Dios reprendió, inmediatamente, de a una, todo quedó como si nada hubiese pasado. Ese es el poder de nuestro Salvador. Por eso es bien interesante que todo lo que nosotros hemos hablado son cosas incidentales del texto, porque el texto tiene como propósito mostrarnos que Jesús es el Mesías prometido. Y que Jesús no es tan solamente el Mesías, Jesús es Dios. Por eso al final dice, la pregunta de ellos, después de esta enseñanza, de esta travesía, dice, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y aún en otros textos dice que tuvieron temor, aún más temor por eso. Hermano, nuestro Salvador es un Salvador todopoderoso. Esta tormenta se acabó inmediatamente. Él tiene la última palabra. Y esto nos muestra que el Señor Jesucristo es Dios. Porque el único que en el Antiguo Testamento podía controlar la naturaleza y estar por encima de la naturaleza es Dios mismo. Así que eso no era un simple hombre, no era un profeta, no era un hombre buena gente. Jesús era Dios encarnado. Y eso es muy importante, porque eso es lo que quiere llevar el pasaje. Lo otro que hemos aprendido también, pero es incidental. Porque cuando nosotros reconocemos la grandeza, el poderío de nuestro Salvador, nuestra fe, nuestra confianza comienza a fortalecerse. Es ahí donde nosotros tenemos que enfocar que este no es cualquier persona, esto no es un profeta más, esto no es una persona pacifista como muchos otros quieren decirle. Este que estaba en la barca allí durmiendo era el Hijo de Dios, era Dios. Y por lo tanto controlaba todo y controla todo. Yo no sé en quién usted ha creído, pero nosotros hemos creído en Jesús. Ahora bien, yo le quiero llamar su atención a que usted examine, porque aquí hay un problema mayor que este virus. Yo no estoy minimizando los efectos de este virus. No. El virus está enfermando a mucha población, muy contagioso, y aquellos que lamentablemente tienen el sistema inmune comprometido o otra enfermedad o tienen cierta edad, pues van a estar en estado crítico muchos de ellos, y algunos lamentablemente mueran. Dios no quiera que muera más gente. Pero hay un problema mayor. Y yo sé que usted está ahí escuchando esto. Y yo quiero que usted vea, y si usted cree que yo estoy hablando cosas innecesarias o cosas que no están en la Biblia, que no son oportunas, usted me lo puede decir. No hay problema. Pero yo le tengo que decir la verdad, que hay un problema mayor. Y si le podemos llamar el virus del pecado. A eso sí le podemos llamar. El virus del pecado, que ha infectado a toda la humanidad después de la caída en Génesis capítulo 3. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Por lo tanto, sí, Romanos capítulo 3, versículo 9, no hay uno bueno, no hay uno justo, no hay quien busque a Dios. Esa es la condición. Génesis 6:5, que todos los pensamientos del hombre van de continuo al mal. Jeremías 17, el corazón del hombre es engañoso, ¿quién lo conocerá? Así que tenemos mucha evidencia bíblica de que nuestra condición es una condición llena de pecado, de depravación, y estamos ante Dios en mala posición. Porque para nosotros poder ser salvos, para nosotros poder obtener vida eterna, según
En el Antiguo Testamento había que cumplir los 10 mandamientos, que es el decálogo. Los 10 mandamientos. Pero no tan solamente un día, no tan solamente 2 días, una semana. No, no, no. Desde que naces hasta que mueres. Realmente eso es lo que se pide de la ley, que se cumpla en su totalidad. Todos los años que usted estuvo aquí, no puede violentar un mandamiento, pero usted y yo sabemos que hemos violentado no uno, sino todos. Santiago nos dice que tan solamente quebrantar uno, se quebranta completamente toda la ley, porque como una cadena que tiene eslabones, al sacar uno se cae toda la cadena. Así que nosotros estamos condenados. Pero la buena noticia es que Jesús, Dios mismo, se encarnó. Y Él vino a vivir una vida de perfección. Estuvo 33 años y no se le conoció pecado. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Aún los historiadores que no son cristianos, y usted puede buscar esa referencia, hablaban de Él como una persona buena. Hablaban de Él como una persona que ayudaba. No de un problemático, no de un pendenciero, no de un revolucionario. No, no, en ese sentido negativo. Hablaban de una persona que hacía el bien al prójimo. Aún aquellos que no conocen. Porque el Señor cumplió a cabalidad los 10 mandamientos por ti y por mí. Él no falló nunca. Aun cuando lo apedreaban, aun cuando lo maldecían, dice Pedro que Él no maldijo para atrás. Porque Él no podía pecar, porque Él tenía que cumplir la ley de Dios, por eso vivió 33 años, por eso nació de una virgen y tuvo que experimentar la tentación, fue al desierto y allí en el desierto venció al pecado, venció al enemigo de nuestras almas. Así que no tan solamente el Señor vivió nuestra vida, sino que todos los pecados que usted y yo teníamos, desde pequeño, nuestra juventud, nuestra edad ya mayor, adulto y ancianos, todos los pecados que hemos cometido, el Señor los cargó en la cruz del Calvario hace 2000 años atrás. Y por eso la última palabra que el Señor Jesucristo dijo en la cruz es: consumado es. Ya hizo todo. Viví la vida que ellos debían vivir y morí por sus pecados. Me hice maldito por ellos. Y recibí la justa ira de Dios por ello, la que usted y yo merecíamos. Por eso se llama vicario, sustituto. El Señor fue nuestro sustituto. Donde usted y yo debíamos estar, Él estuvo por nosotros. ¿Qué es lo que el Señor pide? Creer en Él. Y creer conlleva arrepentimiento. Creer conlleva reconocimiento de nuestros pecados. Reconocimiento de lo que yo estoy hablando, que somos pecadores, que estamos mal y que necesitamos de su gracia, y que solamente lo que Él hizo es suficiente para salvarnos a usted y a mí. Por eso, el problema mayor de nuestra sociedad y del mundo no es el coronavirus, sino el virus del pecado que ha infectado cada área de nuestras vidas y nos va destruyendo poco a poco. Pero ¿sabes que el antídoto para esa enfermedad se llama Jesucristo? Todavía no existe una vacuna para el coronavirus, pero les tengo una buena noticia. Para el peor virus, que es el pecado, sí ya existe una, y se llama Jesucristo. Por eso mi llamado es: pueblo cristiano, crezca en su fe, fortalézcase, examine y reflexione qué Dios quiere hacer con usted, qué Dios quiere hacer con su familia, qué Dios quiere hacer con su iglesia, qué Dios quiere hacer con la nación, de poco a más. Pero si usted está escuchándome, está observándome, yo quiero que usted medite bien que esta es la situación de la humanidad. Por eso el Señor Jesucristo vino. Y no hay duda de que Él vino. Y murió y vivió para que aquel que creyera en Él tuviera vida, y no cualquier vida, sino vida eterna. Por eso el cristiano en Santiago se nos exhorta a estar con sumo gozo cuando nos halléis en diversas pruebas. Porque realmente, hermano, lo que nos espera a nosotros, como decía el apóstol Pablo en Romanos 8:18, la gloria que nos espera no es comparada con lo que nosotros estamos pasando. Y yo le invito a usted que se une a esta esperanza,
Porque si usted no conoce a Cristo, usted está enamorado de este mundo y su esperanza es este mundo, pero este mundo usted ve que se está destruyendo. Usted ve cómo las cosas salen nuevas, y esta enfermedad, y otra enfermedad, y aquello, y terremoto. Este mundo no aguanta más. Pero nuestra esperanza no está en este mundo, nuestra esperanza, nuestra felicidad no está en esto, en que venga un buen gobierno y nos gobierne bien, aunque eso sería bueno, pero esa no es mi esperanza. La esperanza del pueblo de Dios es que venga nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, y nos lleve ante su presencia y estemos allí eternamente adorándole a Él, porque fuimos creados para adorarle. Así que les invito a reflexionar en ese pasaje, en todo lo que nos queda de día. Que usted vaya al pasaje y lo estudie, y vea la crisis, analice cómo nosotros reaccionamos en medio de la crisis, y lo que aprendemos de las crisis. Y hermano, que el Señor nos siga fortaleciendo. Iglesia que me escucha, y ahora me estoy dirigiendo a la Iglesia Bautista Adonai, a sus miembros, fortalezcanse en el Señor. Comiencen a predicar el Evangelio. Enamórense más de Jesús en estos tiempos. Que cuando Dios nos dé la dicha de volver a congregarnos y estar en nuestra iglesia nuevamente, podamos ver como aquel pueblo de Israel vio en Moisés su rostro resplandeciendo porque había pasado tiempo con Dios. Usted se fue de una manera con sus debilidades, con sus problemas, y allá el Señor orquestó todo esto, y ahí usted va a trabajar en estos días. Y cuando Dios nos da dicha de volver a reencontrarnos, podamos ver nuestros rostros que reflejen que hemos cambiado, que tomemos en serio aún el congregarnos luego, porque ahora hemos dejado de congregarnos, y la ironía es que se quieren congregar cuando a veces ni venían. Así que, hermanos, piensen todo lo que Dios está haciendo, analícenlo, para que el Señor trabaje en cada uno de nuestros corazones, fortalezca nuestro carácter y lo vaya conformando a la imagen de su Hijo, porque el que comenzó la obra en nosotros la va a terminar. El Señor comenzó una obra y Él la va a perfeccionar. Así que vamos a orar, vamos a hacer una oración. Oremos porque el Señor nos fortalezca. Oremos por aquellas vidas que también nos escucharon, que puedan tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, y que luego, cuando las iglesias y todo se abra, podamos ver esas vidas que fueron la cosecha que pudimos buscar por estos medios, las recibamos en nuestras iglesias, donde se comiencen a congregar para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Este es el pastor Luis León Jr. de la Iglesia Bautista Adonai. Es un mensaje de esperanza, es un mensaje de que usted ponga la fe en Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por estos medios de comunicación que hacen posible poder llegar hasta los hogares, no tan solamente de la comunidad cristiana de nuestra iglesia, sino hasta los confines del mundo, que nos puedan sintonizar. Yo te pido, mi Dios, que ese mensaje quede grabado y que haya quedado grabado en los corazones. Que tu iglesia pida perdón si ha actuado igual que el mundo. Porque lo bueno es que tenemos un Dios que perdona. Un Dios que está presto para perdonarnos inmediatamente cuando confesamos y nos apartamos de ese pecado. Pero yo también te quiero pedir por aquellas vidas que se encuentran sin esperanza y que lamentablemente la única esperanza que ellos tienen es que este mundo vuelva a ser o se convierta en lo que ellos anhelan, en un paraíso, lo cual eso no va a ocurrir. Pero que puedan pensar que sí nos espera un paraíso perfecto, con cuerpo glorificado en la eternidad con nuestro Dios. Y solamente podemos nosotros entrar, no por lo que nosotros hagamos, no por obras, sino por lo que Cristo hizo. Es por pura gracia. Así que puedan en estos momentos pedirle perdón a Dios, arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo Jesús. Y Padre, todo esto yo te lo pido en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Iglesia, Dios le bendiga, y próximamente estaremos informándole lo que vamos a estar haciendo por medio de
de este medio de comunicación. Dios le bendiga y Dios le